En la clase anterior vimos sobre los óxidos básicos. ¿Tienen alguna pregunta sobre ese tipo de compuestos? Algo que no les haya quedado claro. A ver, dile. En la nomenclatura de usar los prefijos oso y ico, Ya, eso no me quedó claro. ya. ¿Cuándo vamos a utilizar básicamente estos prefijos? Tanto oso como ico. ¿Sí? Tenemos tres clases de nomenclatura. ¿Ya? A ver, espérate un ratito. La nomenclatura tradicional, ¿no? En esta nomenclatura tradicional, ahí es donde vamos a utilizar las terminaciones oso-ico. ¿Ya? Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Que me acomode aquí. ¿Ya? Entonces, ¿con qué valencia trabaja? Hablemos del vanadio. ¿Sí? El vanadio es valencia más 3 más 5. ¿Ya? Estas terminaciones oso e ico vamos a trabajar cuando tenemos valencia variable. Y también vamos a utilizarlo cuando utilicemos los no metales. ¿Sí? Ahí vamos a utilizar este tipo de nomenclatura. ¿Ya? Entonces, 3. Entonces tenemos valencia más 3. Vamos a utilizar la terminación oso. Y más 5, la terminación ico. Oso siempre es para la menor valencia. ¿Ya? E ico es para la mayor valencia. En el caso de los metales de valencia fija, ¿sí? Ustedes pueden ver que ahí básicamente no utilizamos esto, ¿no? Porque no tenemos valencias. Solamente tenemos una. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vanadio más oxígeno, ¿no? Menos 2 más 3. Vanadio más oxígeno, menos 2 más 5. ¿Ya? Hacemos el compuesto que me queda aquí. B2O3. Y acá me queda B2O5. ¿Ya? Pues ahí vamos a poner óxido vanadoso. ¿Ya? Y óxido vanádico. ¿Ya? Entonces ahí utilizamos terminación oso y terminación ico. Y sí, que es en la nomenclatura tradicional. ¿Ya? En la sistemática vamos a utilizar prefijos de cantidad. ¿Sí? Entonces aquí quedaría trióxido de divanadio. ¿Ya? Y aquí quedaría pentaóxido óxido de divanadio. ¿Ya? Entonces tenemos la tradicional, la sistemática. Tradicional, sistemática. ¿Ya? Ahora me queda la stock. ¿Ya? La stock. La stock vamos a utilizar en cambio los números romanos. Entonces aquí quedaría óxido de vanadio 3, ¿ya? Y aquí óxido de vanadio 5 en números romanos, ¿ya? Entonces ahí tenemos los tres tipos de nomenclatura, ¿sí? Entonces solamente cuando tenemos valencia variable es donde vamos a utilizar las terminaciones oso e ico, ¿ya? ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias, profe. Ya. En la sistemática, como les digo, son prefijos de cantidad. Mono, di, tri, penta, ¿no? Y en stock simplemente utilizamos los números romanos. ¿Ya? ¿Alguien alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguien que no le quede claro? Bueno, entonces vamos a seguir con los siguientes compuestos. Por favor, de ahí se pasan a la página número 108.
vamos a ver los peróxidos. ¿Sí? A ver, señorita Alejandra Paredes, me ayuda con la lectura donde dice compuestos químicos peróxidos. Dicen lo que pasa es que no estoy en mi casa y mi libro se quedó arriba en la otra maleta. Mm. A ver, señor Hidalgo, me ayuda con la lectura. Bien. Composición de los peróxidos. Los peróxidos son compuestos formados por el ion dióxido 2 o ion peróxido de oxígeno 2 y el odio metálico M+ de las familias 1 y 2 preferentemente, aunque se pueden formar peróxidos de otros metales e inclusive de compuestos orgánicos. ¿Sigo? Sigue nomás. Ya. Helio peróxido. Como se muestra en la gráfica, helio dióxido 2 o io peróxido, oxígeno 2 es un radical conformado por dos átomos de oxígeno, unidos por un enlace covalente simple. Cada átomo contiene un electrón no apareado y un electrón compartido con su homólogo. En conjunto poseen dos electrones no apareados, lo cual hace que el io presente carga 2 Ya. Bueno, entonces básicamente estos compuestos, ¿sí? Se van a unir con los metales más oxígeno. Pero aquí, ojo, una situación. Vamos a trabajar con familia de la tabla periódica, ¿sí? A ver, señor Coral, ¿usted tiene la tabla periódica a la mano? Ya. Indíqueme qué elementos están en la familia 1A de la tabla periódica. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Ya, hidrógeno, litio, rubidio, sodio, cesio y francio, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, vean, Potasio. perdón. Falta el potasio. Ah, sí, perdón, potasio. ¿Ya? Entonces, estamos trabajando, aquí en este caso, vamos a trabajar con los elementos de la tabla periódica. Familia 1A, ¿sí? Ustedes saben que este grupo más 1, ¿no es cierto? Tenía a la plata ya el radical amonio, ¿sí? Entonces, estos no vamos a trabajar, ¿ya? Por eso digo, trabajamos con los elementos de la familia 1A. La familia 2A, ¿cuáles son? Díctame, señor Coral. Berilio, magnesio, Ya, berilio, magnesio, calcio, radio, estroncio, ya, bario, radio. ya. Entonces, vean, ahí también vamos a trabajar con los elementos de la familia 2A, ¿sí? O sea, con este grupo vamos a formar los peróxidos, ¿sí? Solamente con estos, ¿sí? Familia 1A y familia 2A, ¿ya? Dicho esto, entonces, ¿cómo es la formulación química, cierto? Metales, familia 1A y 2A más el oxígeno. Va a formar lo que son los peróxidos. ¿Ya? Hasta ahí, claros, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a nombrar este tipo de compuestos? Solamente tiene un nombre. ¿Sí? Vamos a utilizar la palabra peróxido, preposición de, y el nombre del metal que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Sí? Digamos peróxido de litio. ¿Ya? Aquí solamente tenemos un solo nombre. ¿Ya? Pero también trabajamos con el hidrógeno, ¿no? Va a formar el peróxido de hidrógeno, que ustedes sí le conocen. El peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada.
¿Ya? Entonces, formamos, ¿no? Tenemos el litio, el oxígeno, más 1 menos 2, ¿sí? Y el oxígeno va a trabajar con O2, ¿sí? Valencia negativa menos 2 y también con 2. ¿Ya? ¿Qué me queda aquí? Intercambiamos la valencia y me queda Li2O2. ¿Ya? Y multiplicamos 2 por 1, 2. ¿Ya? ¿Sí? Profe, ¿me puedo volver a repetir, por favor? No le entendí. Bueno, les digo, en el caso de los peróxidos, ¿no es cierto? Vamos a trabajar aquí, metal más O2. ¿Ya? ¿Sí? Entonces tenemos valencia de litio más 1. ¿Sí? Valencia del oxígeno menos 2, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Sí? Hasta ahí estamos. Entonces formamos esto, intercambiamos la valencia nada más. Litio, este de aquí pasa acá, este de aquí pasa acá. Aquí multiplicamos 2 por 1, 2, me queda lo mismo. Queda Li2O2. ¿Ya? En este caso, no simplificamos. ¿Sí? Queda ahí. Y lo encerramos entre paréntesis. ¿Ya? Por eso no se simplifica. ¿Ya? Y me queda el peróxido de litio. El hidrógeno de igual manera, ¿no? Tiene valencia más 1 más el oxígeno menos 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Así mismo intercambiamos, me queda H2O2 entre paréntesis. ¿Ya? Como está encerrado entre paréntesis, por eso no podemos simplificar, ¿no? Y aquí me queda el peróxido de hidrógeno. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? Sí, listo. ¿Ya? Sí, listo. En el caso de los divalentes, ¿no? Es exactamente igual. ¿Sí? Tenemos calcio, ¿no es cierto? Más oxígeno, menos 2 y más 2. ¿Sí? Aquí solamente vamos a trabajar básicamente con una molécula de oxígeno. ¿Sí? Y se forma el Ca2O2. Y se forma lo que es el peróxido de calcio. Profe, ¿por qué con el litio sí está O2, pero con el calcio solo O? Porque aquí ya tenemos los dos átomos, ¿no? Aquí tenemos los dos átomos. En cambio, en el litio solamente tenemos un solo átomo. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos. Entonces, el momento de que nosotros intercambiamos la valencia, ya me queda con 2 átomos de calcio. Entonces, si el metal es más 1, es sí o sí O2. Claro. Sí, en este caso, en cambio, no. ¿Alguna pregunta, por favor? De este compuestos, como ustedes pueden ver, este tipo de compuestos es sumamente fácil, ¿no? ¿Alguna pregunta? Por favor, ahorita pregunta. Señor Matías Paredes, creo que tiene alguna duda. Sí, perdón, estaba formulando. ¿Por qué el hidrógeno tiene más menos uno? El hidrógeno está en el grupo de los monovalentes, ¿sí? Por eso tiene valencia más 1. ¿Sí? Por eso es hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubilo, cesio, francio, plata. ¿Sí? La característica del hidrógeno es que puede trabajar con valencia positiva y también con valencia negativa. Ah, ya, gracias, Liz. ¿Ya?
¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Como ustedes pueden ver, este tipo de compuestos son sumamente fáciles, ¿no? En el libro tenemos otro tipo de compuestos, pero ya se formulan de sustancias, ¿sí? Eso ya es otra situación. Bueno, entonces sigamos. A ver, vamos, por favor, ayúdame con la lectura, Dylan, página 110. Síntesis de peróxidos. Para la obtención de peróxidos se usa como base el peróxido de hidrógeno y en técnica más moderna se utiliza una molécula orgánica llamada naftohidroquinona que sufre una autooxidación. La ecuación de obtención de un peróxido o dióxido sirve únicamente como referencia didáctica, puesto que la síntesis real de estos compuestos es mucho más compleja. Ejemplo didáctico para obtener un peróxido a partir de un óxido básico. 2CaO más O2 es igual a 2CaO2. Reacciones de descomposición de los peróxidos. Una de las facultades de los peróxidos es ser un oxidante, es decir, oxidan con facilidad a las sustancias con las cuales se ponen en contacto. Un producto de esta reacción es el oxígeno. Por ejemplo, cuando se coloca un poco de agua oxigenada sobre una orina, se forman burbujas de gas oxígeno O2. Por las propiedades químicas que presentan los dióxidos o peróxidos, se los utiliza de diversas formas en la fabricación de tintes de cabello como decolorante o aeronáutica como combustibles de cohetes, en la medicina como antisépticos y desinfectantes, en la industria textil, en la fabricación de telas de poliéster, en la industria alimenticia es un medidor. La presencia de peróxidos muestra la descomposición de los alimentos que dan los mismos un sabor rancio. Bien, entonces vean, este tipo de compuestos, ¿no? Como se pueden ver, no son fáciles de sintetizar, ¿no? ¿Sí? Como dice aquí. Por eso solamente se les explica de una manera didáctica cómo quedaría esta fórmula, ¿sí? Porque ustedes pueden ver aquí, dice 2CaO más O2, ¿sí? Entonces, ¿qué nos da como resultado? Unas 2 moléculas de óxido de calcio, ¿sí? Que viene a ser también el mismo peróxido. Pero si sumamos los oxígenos, ¿cuántos me darían ahí? 3. 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí me falta que en esta reacción simplemente hay liberación de un oxígeno, como en el caso del agua, ¿no? Del agua oxigenada que pueden ver ustedes abajo, ¿sí? Entonces por eso, como les digo, a nivel didáctico son simples, pero a nivel de laboratorio, este tipo de compuestos son más complejos porque no se puede sintetizar o no se les puede efectuar fácilmente, ¿no? Lo que necesitan de un proceso más complejo. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, básicamente, esa sería la clase de hoy, ¿no? Ustedes ven, son simplemente, este tipo de compuestos son sumamente fáciles a nivel didáctico. ¿Sí? Bueno, entonces ahí vamos a quedarse. A ver, señor Coral. ¿Cómo puedo diferenciar, por ejemplo, en los exámenes, ¿no? ¿Cómo puedo diferenciar entre un peróxido y un óxido básico si los dos trabajan con metales? En el caso suponte, el peróxido puede estar de esta manera, sea 2 o 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es un peróxido. O puede también estar así, LiO2. Aquí es la diferencia, aquí. ¿Ya? Porque si yo hoy hago el óxido básico del calcio, ¿cómo me queda?
CaO. Ese es el óxido del calcio. Porque ahí simplificamos, ¿no es cierto? A cambio, aquí en los peróxidos no simplificamos. Porque esto me queda de esta manera. ¿Ya? Entonces la fórmula tú la encuentras así. ¿Ves que es diferente? ¿Sí? De litio. De igual manera. El litio es LiO 2O. Este es el óxido. Este es el óxido. ¿Ve la diferencia? ¿Sí? Puede estar aquí Li2O2 o puede estar simplemente LiO2. ¿Ya? Entonces, aquí cuando esté aquí 2 en este significa que es un peróxido. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, señores estudiantes, que les vaya muy bien y nos veremos en la próxima clase. Hasta luego.